Tito. Claro que sí. No tengo temor a equivocarme, es la primera vez que un presidente hace esto y tenemos que aprovechar esa cosa y comprometernos con el presidente. Esta acción del presidente está dando dos grandes mensajes. Bueno, creo que ya tengo, voy a proyectar. Bueno, no sé si ya comienzo o esperamos otro poquito más, maestro. Te pongo los permisos, doctora, perdón. Sí, no se preocupe. ¿Ya empezamos o esperamos otro poquito más? Yo creo que ya, ¿no? Hola, ¿Sí? Daniela. Listo, doctora. Ok. El tema del día de hoy vamos a seguir con las herramientas cualitativas de la metodología descriptiva, participativa. Y bueno, hoy corresponde a 3 técnicas de investigación que se utilizan. Déjenme presentarles. Las 3 técnicas que vamos a ver el día de hoy se titulan, presentarlas, diario de campo, mapeo de actores, y la última que es, hoy se me olvidó la otra, relatoría. Bueno, vamos a comenzar con la del diario de campo. Esta técnica, como lo comentábamos, es una técnica cualitativa y es el eterno acompañante de muchas de las otras técnicas que ya hemos visto, ¿no? Como por ejemplo, la observación, la encuesta, las entrevistas. Y bueno, esta técnica es también muy importante y la utilizan mucho para poder no perder detalle de nada de lo que se vaya explorando en el transcurso de la investigación. Para poderse también se utiliza como para no perder el tiempo o recabar datos recogiendo los datos generales, ¿no? Por ejemplo, tiempo, día, fecha, etcétera, ¿no?
Bueno, de tal forma que se considera, bueno, es un instrumento de registro, una herramienta que ayuda al registro de información obtenida y bueno, es de manera organizada, ¿sí? Esta técnica o esta herramienta se utiliza de manera organizada. Todos estos datos que se recopilan en este diario deben de ser sistematizados, no nada más se recopilan porque sí, ¿no? Todo tiene un orden, todo tiene un procedimiento, no es solo un cuaderno y ya, sino que está configurado, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita, de qué manera se puede ir configurando este diario de campo. Como tal, pues no hay así como un orden específico, pero se recomiendan algunas formas para poder ir administrando este diario que nosotros vamos a utilizar. Bueno, para poder identificar qué es un diario de campo, aquí les traigo el concepto. Se considera que es un instrumento utilizado por muchos investigadores, en este caso también los promotores, llámese extensionista, como ya lo hemos venido diciendo en el transcurso de las presentaciones, para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. Aquí también, por lo general, se registran observaciones y pensamientos de forma ordenada, ¿no? También las percepciones pues, del quien las escribe. En el ámbito social, da inicio al proceso de la investigación-reflexión. Ahorita vamos a ver más adelante un pequeño diagramita donde nos explica cómo es esta parte de la investigación-reflexión. Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. ¿Cuál es el objetivo principal de este diario? Pues es almacenar un registro detallado de la actividad. Y bueno, este registro debe de ser, como ya lo decía, de manera metódica, sistematizada y organizada. Y permite conocer de manera amplia una realidad en torno a un entorno social. ¿Qué más podemos decir aparte de este diario de campo? ¿Cómo es que se realiza este diario de campo? Desde el punto de vista etnográfico, podemos decir que describe los acontecimientos que pueden ir pasando en la realidad o en el entorno social en el cual estamos haciendo nuestra investigación. Y bueno, para poder facilitar un poquito la descripción de estos fenómenos, pues podemos preguntarnos estas preguntas, ¿no? ¿Quién, qué, por qué, dónde, cuándo y cómo suceden los eventos de que estamos nosotros observando? El quién, pues se refiere a las personas o al sistema que se estudia. El qué se refiere a la información recogida. Y bueno, ya el por qué, dónde y cuándo, pues más que nada proporciona detalles importantes sobre la observación. Esta es como unas preguntas o una forma de poder ir seleccionando qué vamos a ir, bueno, escribiendo, ¿no? Los tipos de registro más comunes que se utilizan dentro de un diario de campo, pues son las notas que vamos a ir obteniendo sobre el terreno, sobre el espacio, sobre la comunidad que nosotros vamos a estar trabajando y escribir, nosotros definimos en qué periodos de tiempo podemos estar haciendo esta descripción, ¿no? Si es diario, pues es diario. Si no, si la planeación que ya se debió haber hecho con antelación exige que en determinado tiempo o en función de algún cronograma, pues ir respetando ese plan que ya se tiene, ¿no? Bueno, dentro de las funciones de un diario de campo que nosotros tenemos, decía hace ratito, ¿no? Desde el punto de vista de la etnografía, tenemos registro de descripciones y registro de interpretaciones. En el registro de descripciones, aquí pues más que nada puede servir para anotar y detallar, como lo decía en un inicio, la hora, la fecha de actividades específicas, el entorno que estamos nosotros viviendo, los comportamientos de las personas, o no solamente de las personas, ¿no? Tal vez de organizaciones
de las decisiones que se toman en cuanto a los mejores recursos y demás. Decía cuando veíamos también la técnica de la observación participativa, ¿no? También lo que se habla en la gente, de las personas que nosotros estamos estudiando, ¿no? Todo lo que ellas hablan puede tener información importante y precisa que debe de ser, pues, de alguna manera recopilada y la manera de poderla tener sin que se nos escape, pues, es anotándola precisamente en nuestro diario de campo. Y bueno, este registro complementa los datos de la investigación. ¿Sí? Eso es importante ya que las notas del diario de campo pues ayudan a un registro de observaciones realizadas durante ya sea las entrevistas o bien las encuestas. Este diario de campo siempre como que va a ir acompañado de otro instrumento de investigación, ¿no? En este caso le decía la observación participativa, pero también, por ejemplo, si aplicamos nosotras las encuestas en nuestra investigación o en nuestra entrevista. Por otro lado, los registros de interpretaciones, como su nombre lo dice, pues son las interpretaciones que el propio investigador va a poner en este estudio, o en esta técnica, ¿no? En esta herramienta que estamos utilizando. Y bueno, aquí, más que nada, se anotan las subjetividades del propio, investigador o del promotor. Estas subjetividades van a ayudar en gran medida a resaltar algunos aspectos que pueden ser relevantes en nuestra investigación. ¿Sí? La manera en que nosotros podemos utilizar estas o registrar estas interpretaciones es es poniendo primero lo que se escribió tal cual de la realidad y seguido de la anotación de la interpretación o de la percepción que pueda tener el investigador acerca de ese hecho o de ese evento que está observando en ese momento. Bueno, algunos investigadores o algunos autores relevantes estudiosos de las metodologías mencionan que el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente de los procesos de observación. Y mencionan precisamente que la investigación o bueno, el uso de este diario va muy de la mano con la observación porque ambos van a empezar o como primer paso para llevar a cabo este proceso es la observación. Después de una observación, pues sigue la reflexión que se pueda estar haciendo en ese momento acerca de ese evento. Posteriormente viene la planificación ya en una circunstancia donde vamos a estar pues analizando los datos. Después viene ya un plan y de ahí ya el reporte que nosotros podamos estar haciendo a dónde va a ir dirigido, ¿no? A las instancias que van a ir dirigidas estas observaciones o este trabajo que se va a hacer. Puede ser especialmente útil al investigador porque se toma nota de aspectos que se consideran importantes para organizar, analizar e interpretar la información que se está recogiendo, ¿no? Entonces, la observación siempre va a ir unida a la descripción y, bueno, a la escritura de lo que se va a tener en este diario de campo. Entre las recomendaciones que se dan para que esta herramienta pueda funcionar pues lo más integralmente posible y de la mejor manera, que pueda servir de la mejor manera para la investigación, pues están las siguientes, ¿no? Las notas del diario de campo deben escribirse diariamente en orden cronológico para que la información no se olvide o se modifique por olvido. A veces en las investigaciones son importantes los datos del día, fecha y hora, ¿no? Porque a veces ese análisis da respuesta a alguna determinada situación que se está tratando de investigar. Entonces es importante también anotar estos datos por muy simples que sean y en base al plan que ya se tenga para poder estudiar los fenómenos en campo, pues ese va a regir la manera también de cómo va a estar escrito este diario de campo.
Lo fundamental es que las observaciones se registren en el diario de campo con regularidad. Tampoco se trata de escribir todo lo que nosotros veamos. Todo va a estar en función de nuestro objetivo, del objetivo que nosotros nos planteamos en nuestra propuesta de trabajo. En función de ese objetivo vamos a anotar y vamos a estar observando aquellos hechos que se relacionan a este evento, ¿no? A esta propuesta. Entonces, de esa forma podemos ir seleccionando qué se puede anotar y qué no. Pero, pues, de alguna forma también se recomienda que se anoten aquellas cosas que realmente pueden, a lo mejor para la percepción de él no son tan importantes, pero que no pueda estar viendo en el momento ¿cómo decirle? Que a lo mejor no resultan relevantes, pero por alguna razón, en algún punto determinado de la investigación, puedan servir, ¿no? Y es más, sean apertura a nuevas investigaciones. El contenido del diario debe organizarse en dos categorías: observaciones e impresiones, las cuales deben de escribirse por separado. Y bueno, las conversaciones deben anotarse sin modificar el uso coloquial, es decir, deben de ser objetivas. Perdón, las anotaciones sin el uso coloquial con respecto al lenguaje, ¿no? O sea, tal cual pudo haber escuchado alguna frase, tal cual la debe de anotar. ¿Sí? Porque a veces las palabras dicen mucho de lo que se está queriendo estudiar y más en las áreas sociales. ¿Qué más? Bueno, ahora bien, el uso del diario del campo pues tiene varios usos, ¿no? Y bueno, aquí podemos escribir cómo más o menos, bueno, les escribí más o menos cómo se escriben las cosas en el diario de campo, ¿no? Primero que nada, se pretende que deben de ser objetivos, ¿sí? No debemos de poner, aunque cosas que sean de alguna forma influenciadas por alguna percepción que se tenga, ¿no? Si bien había dicho al principio que se podían poner subjetividades, pero estas siempre deben de ir acompañadas, repito, primero por una expresión objetiva o escribir tal cual lo que está pasando y posteriormente escribir lo que considera la percepción del investigador, ¿no? Debe de tener descripciones del entorno físico. ¿Cuál es el entorno físico de un lugar? Pues todo lo que se refiere a la mejora a recursos naturales, a la zona geográfica, al clima, a las particularidades que por lo regular siempre vemos nosotros al redactar una propuesta de campo, ¿no? Las descripciones del entorno demográfico. Con descripciones del entorno demográfico, pues nos referimos principalmente a las concentraciones de las personas, ¿no? A lo que hacen, a sus movimientos, a sus características generales de este entorno, a su cultura, a las relaciones sociales que van forjando, tomar nota de todas estas situaciones. En el entorno organizativo, pues más que nada se refiere aquí a los diferentes niveles sociales que pueda tener un sistema, o bien pues a cuestiones ya de tipo, bueno, sistemas sociales en cuanto a forma de administración, a la mejor social, ¿no? Ya directamente en grupos, por comités, etcétera. Y en las situaciones y acciones humanas. Recordemos que de alguna forma también estamos observando individuos y en ese sentido pues podemos observar sus comportamientos, ¿no? Clasificarlos en grupos pequeños, ya sea familias, niños, mujeres, jóvenes, adultos, y en ese sentido ir tomando nota de todo lo que estos están haciendo. ¿Cómo escribir una impresión de un diario? Pues las impresiones subjetivas del investigador deben diferenciarse claramente de las observaciones neutrales o de las observaciones directas que se realicen en la investigación, ¿no? Ya lo mencioné creo que con esta 3 veces.
se debe de anotar primero la realidad tal cual está observándola en ese momento y luego precedida por sus propias impresiones, por sus propias percepciones, sus propias ideas, ¿no? Las impresiones pues sí son muy importantes porque ayudan a evaluar y dan sentido a las observaciones y de alguna forma también registran las impresiones de las observaciones. Por lo tanto, esto debe de estar contenido dentro de un diario de campo porque enriquece aún más en la fase de análisis todo lo que pues está venido, todo el material que ya se tiene recabado, ¿no? Recordemos, repito, que este diario de campo siempre va a ir de la mano pues con otras herramientas como la encuesta, la entrevista y bueno, los materiales de selección que se hayan elegido al momento de planear la investigación. Un diario de campo por lo regular tiene 4 características. La primera característica pues tiene que ver con la precisión de la escritura. Debemos de tomar en cuenta que cuando estamos en campo solamente tenemos una oportunidad de observar un momento determinado, ¿no? O un momento concreto. Y bueno, ya tú debiste haber hecho a cabo antes observaciones con los acercamientos previos que tuviste y de esta manera puedes tú tomar nota tienes que tomar en cuenta tanto el tiempo y lo que vas a escribir, ¿no? A veces nosotros queremos escribir tanta descripción, pero la dinámica de la misma investigación nos obliga a ser precisos y recortar todo lo que nosotros queríamos escribir a palabras clave, ¿no? Entonces, con precisión de la escritura, pues se requiere, bueno, se refiere a eso. La organización previa, bueno, en esta característica, pues más que nada se refiere a tomar notas precisas mientras se observe activamente, por muy difícil que pueda ser, ¿no? Por ello, pues es importante planificar con antelación lo que nosotros, o documentarlo, el estudio de la observación. Y bueno, de esta manera se pueden hacer interpretaciones de los datos que sean más difíciles. El contenido descriptivo, pues creo que el nombre lo dice, que consiste en describir, ¿no? En describir ya sea un lugar, y bueno, tratar de utilizar ¿cómo llamarle? El lenguaje que mejor describa la situación, ¿no? Omitir palabras que a lo mejor nosotros las podemos entender de alguna manera, pero que realmente pues es de otra, ¿no? Y es como una recomendación que se da en un diario de campo. La centralización en el problema de la investigación pues tiene que ver con delimitar un poco lo que nosotros queremos hacer de tal manera de que solamente pongamos en el centro la problemática o la necesidad que atañe a nuestro estudio, ¿no? Y en función de eso girar toda lo que nosotros podamos, las variables que nosotros podamos ver que se relacionan a ellas. Bueno, aquí les presento una guía para elaborar pues este diario de campo. Este diario, les repito, no hay así como una estructura específica de lo que se tiene que llevar en un diario de campo, lo que solamente comentan que sí debe de haber como 2 partes, una descriptiva y la otra para las percepciones que se tienen, las imágenes y demás. Y bueno, prácticamente pues esta es como una propuesta de cómo podríamos guiarnos para hacer nuestras notas, lo que queramos poner en el diario de campo, ¿no? Poner un espacio para poder descifrar algunos lugares físicos, hablar de lo que son los actores, qué actores son los que estamos observando, describir la actividad que nosotros podamos estar mirando, los acontecimientos, el tiempo que nosotros estamos
haciendo esa observación o el tiempo que a lo mejor y duró el evento, depende, repito, las características o el objetivo propio de la investigación, los fines y sus sentimientos, ¿no? Las percepciones del investigador. En un diario de campo también pueden agregarse mapas, diagramas, imágenes que permiten, pues, repito, enriquecer el uso de este instrumento. Y bueno, esta nota que puse aquí, lo que no se escribió nunca existió. Es importante mencionar que si tú en una investigación estás viendo cosas, pero no las registras, entonces si no está escrito, no tienes como el respaldo científico de poder decir que sucedió, ¿no? Entonces es importante, repito, escribir lo más que se pueda de tal forma que sea útil al momento de poder analizar una determinada información. Estos instrumentos que estamos viendo, la verdad, son muy cortitos, no, tampoco hay mucho que explicar de ellos. No sé si tengan duda hasta aquí con este instrumento, sino para pasar al siguiente. Nada más un comentario. Sí. En el sentido de que, bueno, yo con la experiencia que tengo, la mera verdad, nunca escribo. Como que todo se lo dejo a la memoria para luego hacerlo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ingenieros agrónomos de otras latitudes, de unos holandeses, y esos cuates lo que me llamaba la atención era eso, que todo lo escribían, todo lo anotaban, todo lo programaban, incluso lo que se iban a poner, si se iban a poner un reloj, anotaban cuánto tiempo se lo iban a poner. Y yo en un principio se me hacía absurdo que escribieran eso. Nosotros no tenemos el hábito o la cultura de escribir. O sea, todo se lo dejamos a la memoria y la memoria pues, siempre nos traiciona. Porque nos acordamos de cosas incompletas, mal. Alguien decía que la peor tinta supera la mejor mente, y sí es cierto. De alguna manera es un buen hábito escribir en ¿cómo se dice? En un cuaderno que sea especial para eso, porque también luego nos da por escribir ahí que cosas que no tienen que ver con la finalidad del proyecto. Pero mi comentario es ese, que no tenemos la cultura de escribir. Deberíamos pero no tenemos esa cultura. Y yo he tratado de escribir, pero escribo la primera página y ya después se me olvida o ya no la sigo y pues ya no tiene ninguna validez. Es mi opinión. Gracias. Gracias, médico Daniel. Sí, yo creo que pues tiene que ver mucho con un tema personal en el que todos y cada uno de nosotros pues tendríamos que reeducarnos, ¿no? Formarnos. La escuela de alguna forma pues aporta su granito de arena, pero en gran medida muchas de las cosas que se nos enseñan pues tiene que venir de nuestra propia disciplina, ¿no? Y ya de las exigencias que también puedas tener en una labor, quizá. Entonces, pues bueno, gracias por su comentario. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. También hay un libro muy bonito que se lo recomiendo, bueno, para la formación agropecuaria. Es de James Herriot, un médico veterinario inglés, que es, a diferencia de los médicos veterinarios latinos, por decirlo de alguna manera, ese todo lo escribía. Y es un libro muy bonito porque él relata pues, lo que le pasa en sus experiencias como médico veterinario, y tuvo mucho éxito. Ya después salió otro libro
que se llama Todas las especies pequeñas y grandes, o grandes y pequeñas, una cosa así. Pero sobre todo el primero está muy bonito, se lo recomiendo. James Herriot, todas las especies grandes y maravillosas. Perdón, gracias. Muchas gracias, médico Daniel. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, para irnos con la siguiente herramienta. Nadie más, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con la presentación. Bueno, la otra técnica que vamos a ver, que también es muy cortita, se llama la relatoría, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos, de alguna forma, en algún momento de nuestra vida, pues escrito una relatoría. Entonces, vamos a ver en qué consiste, qué es, cómo se hace. ¿Qué es una relatoría? Pues es un escrito que nosotros realizamos con nuestras propias palabras, ¿no? Como dice el concepto, dará cuenta de tus comprensiones, tus cuestionamientos y tus nuevas perspectivas a partir de un determinado evento. Es importante mencionar que no es una relatoría, no es un resumen, tampoco es una sumatoria de citas extraídas del texto leído o de la clase de una reunión o algún evento, ¿no? Aquí me equivoqué, no debí haber puesto los signos de interrogación, eran más de exclamación, perdón. Pero bueno, es importante mencionar que no debemos de confundir a la relatoría con un resumen, ¿no? El objetivo de una relatoría, pues, es presentar un informe, es informar acerca de algún evento, algún hecho, alguna clase, alguna lectura, no sé, alguna asamblea, una reunión, ¿sí? La diferencia de una relatoría con cualquier un resumen, por ejemplo, pues es que en la relatoría se da lugar a subjetividades, ya que permite articular ideas, recopilar reflexiones de quien la escribe o de quien está haciendo la relatoría, ¿no? Va acompañado de sus percepciones, de alguna forma, de sus análisis, de su reflexión. Pues la relatoría es también una técnica de recopilación de datos, es el registro puntual de deliberaciones y acuerdos que permiten otorgarle continuidad a un trabajo o evaluaciones constantes. Esto pues se usa mucho cuando hay algún evento, no sé, en conferencias, en seminarios, en un evento que implique relaciones sociales donde se traten asuntos importantes que se necesite un informe de lo que pasó, aquí es donde se ocupan mucho las relatorías. ¿Cuál es la estructura de una relatoría? Al igual que el diario de campo, no existe una estructura así muy definida de una relatoría, ¿no? Pero por lo regular, lo que lleva una relatoría, pues son estos 4 aspectos, ¿no? La identificación, la estructura del evento o texto y desarrollo del tema, la reflexión y la conclusión y las fuentes de información. Y bueno, en la identificación, pues por lo regular se escriben todos los datos, ¿no? Todos los datos que podemos tener de una relatoría, como por ejemplo, lugar, fecha, involucrados, todos esos datos que puedan darnos el contexto del lugar. En la estructura del evento o texto a desarrollar o el tema, pues aquí ya empieza a desarrollarse toda la estructura de lo que va a llevar este instrumento, ¿no? Se empieza a identificar los temas, lo que se habló. Si estamos hablando, por ejemplo, de una clase, cuáles fueron los temas principales, lo que abordó, los distintos puntos de vista de quienes participaron, destacando toda esa situación en este informe, ¿no? O en esta redacción que se hace. Y en la parte de reflexión y conclusiones, pues presenta aspectos que permitieron comprender y cuestionar el evento abordado en el cual participa el que está escribiendo la relatoría, llámese investigador, llámese promotor, llámese extensionista X, ¿no?
el actor social que tiene la responsabilidad de realizar eso. Y por último, pues las fuentes de información. ¿Sí? Si estamos hablando de un texto bibliográfico, pues las referencias bibliográficas. ¿Cuál es la utilidad de una relatoría? Pues da cuenta del nivel de apropiación que alcanza el investigador respecto a un tema determinado. Y bueno, incentiva la autonomía intelectual al permitir proponer proyecciones o implicaciones del conocimiento en otros contextos. Es decir, obliga a la persona a conectar ideas, a escribir de la mejor manera, a estructurar lo que está diciendo. Y bueno, por otro lado, facilita las expresiones de dudas o incertidumbres que pudiesen presentarse en algún momento determinado. Bueno, esta es una imagen donde más o menos nos habla de todo lo que pueda llevar una relatoría. Como le decía hace ratito, fecha en la que se celebra, este es un ejemplo de una relatoría de una reunión o los datos que lleva una relatoría de una reunión o una asamblea o una conferencia, fecha que se celebra la reunión o asamblea, hora de inicio y término, lugar donde se celebra, asistentes con cargo y funciones, nombre de quienes fungen como coordinador, secretario, relator, orden del día, en general, pues todos los datos específicos de de lo que pasó, ¿no? El desarrollo de todo lo que pasó, la descripción, señalar o mencionar rápidamente los acuerdos, el nombre y la firma de lo que sucedió, de quienes estuvieron ahí, del relator, y bueno, la fecha de próximas reuniones que pudiera haber, ¿no? Si hablamos de un texto, pues a lo mejor ahí sería el autor, los datos que nosotros ya sabemos, año, de la cita, de la bibliografía que estamos nosotros citando, y destacar los aspectos relevantes combinados con las percepciones que pueda tener el escritor, ¿no? O el investigador. Bueno, esto es lo que tenemos con respecto a las relatorías. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta respecto a esta técnica de investigación. No sé, como que le veo mucha similitud con lo que es un acta. Sí, De alguna manera, cuando se hace una reunión, yo lo que he aprendido con los ejidatarios, cuando un ejido está bien organizado, levantan actas y bueno, pues tiene mucha similitud. Hablar de asuntos pendientes, de que firmen los participantes, darles seguimiento aún, porque luego hay veces que se trata un punto y nada más queda en comentarios, pero la importancia de estos documentos pues, es darle esa validez donde firman los participantes, no nada más como una observación de ese caso, como usted dice, el extensionista o promotor, sino que pues para darle seguimiento a un problema, ¿no? Sí, bueno, es como decíamos, el objetivo de una relatoría es informar de alguna forma. Va a haber siempre un superior al quien le va a llegar a lo mejor este informe. Y bueno, la diferencia con respecto a un resumen, como lo comentaba, pues es que se permiten escribir percepciones o subjetividades del investigador, ¿no? Entonces, agrega punto de vista quizá además en este informe. Esa es un poco la diferencia, o sea que, pues bueno, no es así muy, bueno, no es muy complicada hacerla, ¿no? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. La sesión de hoy va a ser muy rápida porque en sí, les repito, estas técnicas pues son muy sencillas, fácil de explicar. Y bueno, muchos de nosotros ya las hemos hecho de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, solo cabe recalcar que algunas diferencias o algunas particularidades de cada una de ellas, ¿no? Vuelvo a repetir, este tipo de técnicas siempre van acompañadas con otras técnicas y de alguna manera son complementarias, ¿no? En el caso, ahí hace ratito se me olvidó decir, en el caso de
no es en esta, es en la siguiente, perdón. Me confundo luego con las técnicas porque son muy similares, en ocasiones son muy similares y la diferencia de una con otra, pues a veces llega a ser un poco confusa. No sé, si no hay dudas o preguntas, podemos seguir a la siguiente técnica. Bueno, entonces, la siguiente técnica que vamos a ver se llama mapa de actores o mapeo de actores, ¿no? Para eso, pues tenemos que ver primero qué es un actor social. ¿Cómo podemos definir un actor social? Pues un actor social se define como una persona, como una empresa, como una organización, como todos aquellos involucrados que puedan estar en nuestro ámbito de estudio, ¿no? Si estamos hablando de una comunidad, pues pueden ser instituciones, pueden ser individuos, pueden ser organizaciones, repito, una empresa, hasta los propios recursos a lo mejor que tenga la comunidad, ¿no? Entonces, estos son los que vamos a estudiar o se estudian a través del mapeo de actores. Ya como una definición del mapa de actores, podemos decir que es una técnica que busca identificar a los actores claves de un sistema y que además permite analizar sus intereses, su importancia e influencia sobre los resultados de una intervención. Es importante mencionar que dependiendo de nueva cuenta los objetivos de una investigación, esto es muy importante, siempre el objetivo que se va a mantener de una investigación, de un proyecto, de una propuesta, de un estudio, va a derivar de ahí todo lo que se va a utilizar para poder llegar al fin, al éxito de lo que se está buscando hacer en una determinada comunidad. Entonces, en el mapeo de actores, pues eso no es diferente, ¿no? Se tiene que fijar partir a raíz de los objetivos para poder identificar qué queremos nosotros ver o qué identificar en este ejercicio. Bueno, entre los pasos para el mapeo de actores que se realizan, pues están los siguientes. El primero de ellos es delimitar el objeto de nuestro mapeo, es decir, identificar nuestro objetivo y en ese sentido realizar un análisis preliminar de la información que nosotros disponemos, tanto en relación a la investigación como al contexto social, ¿no? ¿Cómo está nuestro contexto social? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y analizar ese contexto en función del objetivo. Para eso podemos ayudarnos de estas preguntas, ¿no? ¿Qué necesito de este mapeo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cuáles son las relaciones que quiero identificar? ¿Qué voy a hacer después de esta información? ¿No? Estas son algunas de las preguntas claves que podemos hacer para poder identificar o delimitar el objetivo de nuestro mapeo. Una vez que ya tenemos identificado nuestro objetivo, pues podemos, ¿cómo se dice? Investigar. Esta herramienta, repito, siempre va de la mano de otras. Esa información que ya se debe haber detectado a través ya sea de una entrevista, de una encuesta y del propio diario de campo, nos sirve para poder realizar este paso, ¿no? En este paso, pues, se pretende elaborar entre todos un listado de lo más completo posible de todos los actores que nosotros podemos identificar en nuestra sociedad o nuestra comunidad, en el espacio geográfico, y bueno, en función de algunas características, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Si se ven afectados de alguna manera por nuestra propuesta de trabajo o por lo que nosotros queremos hacer ahí, si estos actores pueden tener alguna información o conocimiento que nos pueda servir para poder enriquecer nuestro estudio, si algunos de estos actores puedan controlar o influenciar la implementación de nuestro instrumento en referente a la investigación. Entonces, estos son los aspectos que nosotros podemos identificar para poder ir seleccionando nuestros actores, ¿no? Y luego ya viene el análisis de los actores. Para esto es necesario dimensionar cuál es
qué cosas o qué aspectos vamos a clasificarlo, o qué vamos a valorar para poder en función de eso ir clasificando a cada grupo de actores, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, por responsabilidad, qué personas están encargadas de qué cosa al interior de una comunidad, por ejemplo, ¿no? Quienes tienen responsabilidades para poder o que puedan tener el poder de frenar o bien de darle continuidad a nuestro proyecto. Otro aspecto es por la cercanía. ¿Qué actores o qué en cuestión de ubicación, qué actores puedan estar cerca de nosotros, que puedan contribuir a la investigación, ¿sí? O bien que puedan afectarla también? Por representación, algunas organizaciones o instituciones están ahí representando a otras personas, ¿no? Es otra forma de poder ir clasificando este análisis de actores. Y bueno, ya las más comunes o las formas como por lo regular se clasifica o se hace el mapeo de actores es a través de clústeres, ¿no? O bueno, por dependencias o instituciones que sean de interés para la investigación, o bien por la influencia que puedan generar estos actores de manera negativa o positiva a la propuesta del trabajo. Ese es los que correspondería al paso número 3. Y de ahí ya viene el paso número 4, que ya es el diseño del mapa. Aquí ya ya es de alguna manera, el mapeo se realiza gráficamente y por lo regular se utiliza el diagrama en cruz. Este diagrama es por lo regular el más recomendado y el que más se utiliza, pero pues hay otras formas que ahorita les voy a mostrar de cómo se hacen. Y bueno, la matriz en forma de cruz se ubican los actores identificando según su grado de poder y su posición respecto a la propuesta, ¿no? De esta manera podemos ubicar en el eje vertical, en la parte de arriba, los actores que tienen mucha influencia, en la parte de abajo, los que tienen poca influencia, y en el eje horizontal, mucho interés y poco interés, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadrantes va a significar un nivel de información para el investigador, que de acuerdo a cómo se plantee el mapa, él va a ir analizando para favorecer e enriquecer la información que se está obteniendo en ese momento. Bueno, algunas de las cosas o aspectos que se tratan con el diseño del mapa, pues es ver qué actores son los que van a invertir en esfuerzos en esta propuesta, o qué actores van a apoyar y dar seguimiento a la propuesta, qué actores deben de sentirse satisfechos porque pueden ser útiles como fuente de información y opinión para ayudar a movilizar a otros actores, qué actores son prioritarios. Por lo regular, cuando se realiza una investigación de campo, la gente acude o tiende a acercarse a los líderes de la comunidad. Los líderes manejan masas de personas y ellos tienen cierto poder en ellos. Entonces, a veces conviene fijarse en estos líderes para poder incentivar o bien, bueno, para poder ir mostrando la propuesta en un primer paso y quizá después para irla ejecutando, ¿no? Siempre y cuando estos actores pues sean amigables o tengan también el interés de que esta determinada propuesta pues siga en curso, ¿no? Y bueno, ya el paso final de todo esto pues fue diseñar las estrategias, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues más que nada diseñar un plan donde detallemos cómo vamos a trabajar con cada grupo, en qué fases del proyecto tienen invenciones, qué recursos compartimos entre otras cuestiones, ¿no? Ya cuando nosotros identificamos nuestros actores, ya los analizamos, ya los conocemos, ya identificamos quiénes pueden estar a favor, quiénes puedan estar en contra, quiénes pueden ser útiles, quiénes están interesados, quiénes tienen poder. Ya podemos ir diseñando un plan de acción para generar actividades con cada uno de estos actores en nuestra investigación, ¿no? Bueno,
finalmente, la función del mapa de actores, pues es una técnica de registro de información que relaciona al investigador con participantes de la comunidad. Tiene la capacidad de influir positivamente y negativamente en un trabajo de promoción comunitaria, ¿sí? Esta técnica es importante mencionar que no es el fin, es un medio para llegar al fin, de tal forma que por lo regular este mapa de actores se hace al inicio de cualquier investigación, ¿sí? Para identificar quiénes son los que están presentes en una comunidad, cómo es que trabajan, quiénes son las personas más importantes o que tienen poder, quiénes son los que no participan, los que puedan ser enemigos de nuestra propuesta, etcétera, ¿no? Bueno, aquí es importante mencionar que el mapa puede enriquecerse aún o cambiar en el tiempo, pero los elementos básicos son los siguientes. El nombre de la institución, lo que se pretende saber de cada actor, la relación con nuestro proyecto de promoción social comunitaria, las actividades que realiza, los objetivos o actividades en los que podemos coincidir para sumar esfuerzos o recursos y el tipo de actor comunitario. Estas son las cosas que por lo regular siempre se persigue saber de cada actor comunitario y son los elementos básicos que se examinan en cada actor social. Bueno, y finalmente, pues este es otro ejemplo, ¿no? De cómo podemos nosotros ir, pues ahora sí que haciendo nuestro mapa, dependiendo mucho del estilo, de lo que persiga cada investigador saber, podemos ir realizando nuestro mapa. Y creo que ya no traigo, este es otro ejemplo, y al inicio de la presentación, pues traía otro ejemplo un poquito más trabajado, ¿no? Entonces, pues creo que sería todo con respecto a esta técnica de investigación. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿No tienen dudas o preguntas? Bueno, si no es así, entonces la actividad que sigue es la actividad número 4, si no mal recuerdo, que es contestar el cuestionario que se encuentra en la pestañita del Classroom. Sería bueno que lo contestáramos ahorita. Esa está pegada, es una dirección electrónica, me parece, donde te va a pedir unos datos. La clave, me parece que te pide la clave de la sesión, lo respondes y me parece que te va a calificar al final y esa calificación que te la mandan, piden que le saquen una foto y que la envíen o la suban al Classroom. Una pregunta. Sí. ¿Este esquema que está presentando corresponde a los programas que emite el gobierno de federal, estatal? Porque la metodología es un poco más amplia y ahí no hay el criterio del investigador. Y más que nada no es investigador, es el operador, es el que va a hacer las encuestas a los lugares, ¿no? Es un programa. Y al final te dice cuál es el costo-beneficio de ese beneficio. Y realmente no es lo que el investigador no es lo que el investigador quiera. Bueno, se escucha un poco de interferencia, alguien nos puede apagar, porque no se alcanza a apreciar muy bien lo que comentaba Luis Enrique Escalante. Okay. Sí, entonces no es lo que el investigador quiere, y más que nada no es investigador. Digo porque yo he estado en programas de que se le hacen para las comunidades. Ajá. Primero se ve qué necesitan, si quieren una represa, si quieren molinos, entonces ya hay programas específicos. ¿Sí? Entonces al final se dice
Costo-beneficio. Sí, se va a hacer un puente, se va a hacer una carretera donde saca cosechas. Dice, bueno, ¿cuánto cuesta esta actividad y a cuánta gente beneficia? Hay veces que muchas veces no beneficia a muchos, pero sí es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí si nos vamos con decía el médico Daniel, aquí vemos lo del municipio de Iguala. Tirar un ayuntamiento que para mí estructuralmente estaba bien, un zócalo, habiendo otras necesidades, ¿no? ¿A cuánta gente beneficia? Bueno, pues va a beneficiar a 80,000 gentes, pero realmente se necesitaba. Bueno, no es cuestión mío. Entonces, esto lo que usted nos está enseñando es a qué nivel, a nivel individual, personal, porque para hacer esas actividades se necesita de un techo financiero. ¿Quién lo va a patrocinar? Y aparte, en ese techo financiero es bueno, es un programa, pues, ¿no? Donde se maneja que las matrices, los indicadores, los objetivos, todo eso, ¿no? Es un programa ya hecho, estructurado, ya por medio de computación, ¿sí? Y debe de cuadrar todo. ¿Cuánta gente va a utilizar? Salario de las personas. Y aparte es interdisciplinario. ¿Qué es lo que pasa aquí con nosotros? Que para todo el maestro debe ser constructor, debe ser de todo, y eso no. En las empresas, por ejemplo, ayer veíamos lo del FODA, ¿sí? Eso lo manejan a todos los niveles, en fútbol, en básquetbol, en deportes, en las empresas, en la política, en las instituciones, ¿sí? Es una gran herramienta. ¿Con qué cuentas? ¿Con qué? Lo que también no coincido o me da forma de pensar es con los promotores. Ustedes están acaparando, igualando un promotor con un extensionista y son diferentes. Vamos a la iniciativa privada. Yo he trabajado en iniciativa privada. Un promotor es aquel que conoce tu producto y lo va a promocionar ante el pueblo. ¿Qué es lo que quieres que ellos consuman? ¿O qué necesitan para consumir, para cambiar el producto? Y un extensionista es aquella persona que tiene conocimientos y va al área a apoyar al pueblo en hacer sus actividades que ya están haciendo. Entonces, el promotor, llámese deportivo, llámese industrial, llámese de gobierno, es aquella persona que ya tiene un plan de trabajo y va a promover el producto que esa empresa está vendiendo. Por ejemplo, Cemex va a promover su cemento, no va a promover Coca-Cola, ni va a promover dentríficos, ¿sí? Entonces, y también otro término que en desarrollo, ¿no? O sea, desarrollo y crecimiento. Desarrollo, tengo otro concepto, ¿eh? Que lo he manejado en iniciativa privada, en gobierno, a los que ustedes están manejando, pero no me voy a meter en esa discusión. Entonces, conclusión, ¿sí? ¿A qué voy? A que si esto que están manejando es a nivel personal o esa forma de conocimiento general, cómo se manejan los programas, o es un programa de gobierno o un gobierno de iniciativa privada, un programa de iniciativa privada. A ese nivel quiero saber a qué nivel se está manejando. Gracias. No, recordemos que habíamos comentado que estas son técnicas de investigación cualitativa que se realizan o se ejecutan para cualquier investigación de tipo social. En las ciencias sociales, muchos de los términos que usted comentó tienen un concepto multilineal, ¿no? Hablando precisamente del desarrollo, de promotor social, del promotor del extensionista rural, ¿no? Hablábamos de similitudes y dependía mucho del entorno en donde se estuviera aplicando el concepto. Eso por un lado. En cuanto a la pregunta que me decía de que si es aplicable únicamente a programas a programas de gobierno, no. Estos pueden aplicarse inclusive a investigaciones académicas, a investigaciones individuales que cualquier persona con carácter
científico o simplemente de investigación quiera hacer, se pueden aplicar estas herramientas, ¿no? No es necesaria o no están estipuladas únicamente para un determinado, bueno, para el gobierno o programas. No sé si con esto estoy respondiendo a lo que usted me está queriendo preguntar. Estos programas salen ya de conceptos, por ejemplo, de la UNESCO, de la ONU, ¿no? De ahí se bajan esas estructuras, ¿sí? Y lo aplicamos a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo aquí en los trabajos de investigación que hago sobre educación, sí lo aplico, ¿sí? Pero esto es más amplio. ¿Por qué? Porque se hacen las encuestas, cuánto cuesta cada hoja, una hoja, quién lo va a pagar, de imprimirla, de llevarla, de procesarla, ahora quién la va a procesar, qué qué sistema operativo se va a utilizar, si el SAS, si eso cuesta el SAS, ¿no? Y todo eso cuesta la computadora. Entonces, todos esos gastos se meten y dice, el costo de este programa va a salir en tanto. ¿Le entras o no le entras? Nada de la investigación que se hace, ¿sí? Es gratis. Todo sale, tiene un costo muy elevado, muy bajo. Ahora, toda investigación que se hace desde el aspecto social. No hay ninguna investigación que no se haga del aspecto social. ¿Cuál? La medicina va relacionada a la sociedad, la arquitectura a la sociedad. Todo lo que se hace es para beneficiar la sociedad. Que si va a investigar, va a elaborar fabricar un vehículo, es en beneficio de la sociedad, todo. ¿Por qué? Porque hay cadenas de producción y hay cadenas de bueno, ya meternos otros aspectos. Gracias. Sí, sí, bueno, yo la experiencia que tengo en cuanto a lo que usted dice de los costos y demás de todos estos instrumentos, pues ya se hace en base a quien el cálculo de todos estos costos, pues lo hace precisamente el que va a ejecutar la investigación, ¿no? Entonces, y obviamente si esto es destinado para un programa de gobierno, debe de estar, pues los mismos programas te arrojan cuáles son sus techos en cuanto a costos se refiere de la investigación, ¿no? Cuando uno realiza una investigación como consultoría, tú puedes preguntarle directamente a la persona cuál es tu techo, el techo, hasta dónde va, hasta cuánto puedes pagar y en función de eso inclusive formar tu presupuesto para la investigación, ¿no? Esto hablando para investigaciones o evaluaciones que se quieran hacer a nivel macro. A nivel ya micro personal, pues ya depende de los intereses de cada persona, de cada investigador. Entonces, es aplicable, por ejemplo, a un estudiante de la universidad, ¿no? Y él es una investigación muchísimo más pequeña que pueda hacer y los recursos pues van a correr por él y por los que le pueda dar la escuela, ¿no? Por lo que pueda darle la escuela. Entonces, bueno, lo menciono porque, repito, no, son técnicas de investigación que se aplican y que no necesariamente son identificadas para algún sector en particular, ¿no? Lo pueden utilizar cualquier investigador. Grande, pequeño o dependiendo de las dimensiones que quieran. Sí, todas estas hay que tener un estudio área, ¿no? Entonces hay Sí, que ver a quién va dirigido. ¿Sí? No quiero causar política, nomás quiero dar unos comentarios. Gracias. sí. Pues no sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Si no es así, entonces, pues la invitación sería a que ahora sí que cada quien vaya contestando ese cuestionario que está en la plataforma y con eso terminaríamos el día de hoy. Es un curso, una sesión muy cortita porque los instrumentos son muy cortitos para explicar, ¿no? ¿No podría repetir dónde está el cuestionario este? Sí, mire, le voy a proyectar para que más o menos, déjenme abrir la página, una página.
se mete a Classroom. Se mete aquí a desarrollo diplomado comunitarios, se va a trabajo en clase, se mete al tema 2, va a calificaciones y aquí va a ser la actividad número 2.4, le da clic. Ay, Dios. No, perdón, me equivoqué. Creo que me pasé un paso más. En la misma, aquí abajito, así en esta, aquí ya aparece, es la primera. Bueno, a mí me parece como la segunda. No sé a ustedes cómo le aparezcan. Dice aquí, realiza el siguiente cuestionario adjunto, liga y contraseña. Se solicita que se adjunte la evidencia del cuestionario donde sea visible el nombre y la calificación evidencia entregada después del tiempo no será tomada en cuenta. Está esta liga, ahí le van a dar clic y aquí le están dando una contraseña que yo me imagino le van a pedir en el cuestionario. Va a poner su nombre y su código, la contraseña y el inicio. Y le va a aparecer un cuestionario que de opción múltiple que tiene que contestar. Y lo que le salga al final de ese cuestionario es lo que quieren que saque una foto y la envíe, la suba al Classroom y la envíe. ¿Sí, sí quedó claro, médico Daniel? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Qué tarea es, maestra? Es la La 2.4. 2.4 me parece. A ver, déjame ver cuál es. Ok, sí. Gracias, maestra. Sí, es la 2.4. Pues, no necesariamente quiere, bueno, sí que no debemos estar conectados, si quieren nos podemos desconectar, o no sé, maestro Hugo, si hay alguna otra indicación. No, como usted lo decida, doctora. Ahora sí que nos apegamos a lo que comente. Ahora sí que lo que diga la mayoría, ya lo pueden hacer por cuenta propia, aprovechar este tiempo que falta del tiempo que se tenía considerado como sesión, o bien, cada quien que lo haga ya fuera de la clase. ¿Está bien? O nos- Entonces sí, ya lo dejamos. Ya nos despedimos. Sí, si quieren así, o si tengan, o aquí me quedo por si tienen algún problema o alguna duda en el momento de contestarlo. Ahí le echamos un telefonazo. Ok. Gracias. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias. La siguiente semana va a estar el doctor Mauricio. Igual, gracias. Su módulo va a estar muy atractivo y él nos va a hablar del marco lógico, precisamente, decía, ¿no? Que nos iba a comentar. Entonces va a estar interesante y bueno, que tengan bonito fin de semana. Gracias. Gracias. Doctora. Hasta el luego. lunes. Hasta el lunes. Bye. Bye. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Esté bien, Hasta doctora. luego. Bye. Sí. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, doctora, que le vaya bien. Igualmente.